Su nombre es uno de los más recordados de la Segunda Guerra Mundial. Calificado por la prensa internacional como un glamuroso hombre del espionaje, fue el favorito del Tercer Reich para las operaciones especiales que le ganaron el apodo del hombre más peligroso de Europa. Lideró el rescate a Mussolini en Italia, el atentado contra Josip Tito en Yugoslavia y una operación encubierta para acabar con el general Eisenhower. Y su vida tras la guerra no fue menos polémica, desde guardaespaldas personal de Eva Perón a presuntamente haber colaborado con el mismo Mossad. Pero ¿cómo se formó la personalidad de este hombre que fue admirado y temido por sus enemigos? ¿Cuáles fueron las hazañas que le valieron elogios hasta del mismo Winston Churchill? Hoy vamos a conocer la vida de Otto Skorzeny, también apodado como cara cortada por sus enemigos. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a que dejen sus comentarios, le den me gusta a este video, lo compartan con sus conocidos y que nos apoyen en nuestro Patreon. Otto Skorzeny nació el 12 de junio de 1908 en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre era un ingeniero exitoso que le inculcó el interés por la ciencia y la tecnología. Su madre era una mujer culta y refinada, dedicada a las labores del hogar. Le enseñó varios idiomas y le transmitió el orgullo por su ascendencia aristócrata. Era el mayor de 3 hermanos y a pesar de las adversas condiciones socioeconómicas de la Viena de la época, Otto creció en un ambiente privilegiado y cosmopolita, rodeado de libros y de arte. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y curiosidad por el mundo. Le gustaba leer sobre historia, geografía, literatura y filosofía. También era un apasionado de los deportes, especialmente del esquí, el boxeo y la esgrima. De carácter fuerte y personalidad aventurera, estos deportes le ayudan a desarrollar habilidades físicas y resistencia frente al peligro. Recibió una educación católica y conservadora que exaltaba valores como el patriotismo, el honor y la disciplina. Su infancia transcurrió en un ambiente familiar estable y acomodado, pero también en un contexto histórico bastante turbulento. Para ese entonces, el Imperio Austrohúngaro, que se había formado en 1867 y que se había consolidado como una auténtica potencia europea, se encontraba en decadencia y se enfrentaba a las tensiones nacionalistas internas de los pueblos que lo conformaban, así como también se enfrentaba a las ambiciones de potencias extranjeras que querían desmantelarlo. A los 10 años, Skorzeny presencia el final de la Primera Guerra Mundial y con ello la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Esto le causó una profunda impresión, creando en su familia y en el joven Otto un sentimiento de nostalgia por la grandeza perdida de aquella patria. Como muchos austrohúngaros, desarrolló un rechazo a las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, que consideraba como una humillación para Austria y Alemania. El Imperio Austrohúngaro había luchado junto a Alemania en la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial. Este tratado, que impuso duras condiciones a Alemania, que tuvo que ceder territorios, pagar reparaciones económicas y limitar su ejército, también afectó duramente al Imperio Austrohúngaro, sobre el cual también cayó otro tratado, el Tratado de Saint-Germain, que obligaba a disgregar el imperio en varios estados independientes. Así, los antiguos dominios austrohúngaros se dividieron en Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia y en parte de Polonia, Rumania e Italia. El Tratado de Saint-Germain también prohibía una reunificación de Austria con Alemania. De esta forma, Austria atravesaba una gran pérdida de población, de recursos y de prestigio heredados del antiguo imperio. Además, los estados recién creados del viejo imperio tuvieron que enfrentarse a problemas económicos, sociales y políticos derivados de la guerra y de la convivencia entre diferentes nacionalidades. En 1919, Otto ingresa en el Real Gymnasium de Viena, un prestigioso colegio secundario donde recibió una formación académica exigente y diversa, donde destacó por su rendimiento académico y por su liderazgo entre sus compañeros. Allí se afilió a la organización juvenil Burschenschaft, que defendía el pangermanismo, el nacionalismo y el conservadurismo. Skorzeny se identifica con estos ideales y se opone al socialismo y al comunismo que veía como una amenaza para la civilización occidental. Para 1927 se gradúa con honores y se matricula en la Universidad Técnica de Viena para estudiar ingeniería mecánica. Durante sus años universitarios participa activamente en la vida política y social de la ciudad.
se une al Freikorps Rossbach, una milicia paramilitar que combatía a los comunistas y a los separatistas de Austria y Alemania. También se involucró en el movimiento nacionalista austriaco, que se oponía al Tratado de Saint-Germain. Skorzeny se afilia al Partido Austriaco de la Patria, que defendía la unión de Austria con Alemania abiertamente. Durante estos años también pertenece a una fraternidad universitaria alemana. Estas fraternidades eran grandes centros para la formación integral de sus miembros y sobre todo para las relaciones públicas. En estas fraternidades era práctica común los duelos de espada como prácticas para forjar el carácter. Skorzeny participa en varios de estos duelos, que son los que le dejan sus famosas cicatrices en el rostro. Esas cicatrices eran consideradas como marcas de honor en aquella cultura alemana. Para 1931, Otto obtiene su título de ingeniero y empieza a trabajar en una empresa constructora. Al año siguiente contrae matrimonio con Margaret Schreiber, una joven vienesa de buena familia y ascendencia judía. La pareja tuvo 2 hijos. Al inicio de la década de los 30, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en Alemania, Skorzeny, al igual que muchos austriacos, simpatizaron con esa causa y se afiliaron a la división que tenía el Partido Nacional Socialista en Austria, conformado por quienes también apoyaban esta unificación y resurgir germánico. Sin embargo, esta sería, en primera instancia, una militancia pasiva en sus primeros años para Otto, ya que no se involucró demasiado en la política, aunque sí fue testigo de primera línea del fallido golpe de Estado de 1934 contra el canciller austriaco Engelbert Dollfuss. Este fallido golpe se dio un año después de que los nacionalsocialistas finalmente alcanzaran el poder en Alemania. Skorzeny se dedica a trabajar como ingeniero en la empresa familiar y viaja por varios países europeos. Sin embargo, no pudo huir por mucho tiempo de su pasión por la aventura y por la carrera militar, por lo que decide enlistarse en la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, como voluntario en la Legión Cóndor, que había sido una unidad de aviación alemana creada para apoyar al bando franquista en la Guerra Civil Española. En esa guerra, Skorzeny demuestra valor y habilidad como piloto y como soldado, y su nombre empieza a destacar entre las filas alemanas. Participó en varias misiones de bombardeo y operaciones combate y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase y ascendido a teniente. También entra en contacto con las recién creadas unidades especiales alemanas, las Waffen-SS, que le impresionaron por su entrenamiento y por su ferocidad. La militancia de Skorzeny en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en Austria tomaría un giro más beligerante en 1938, cuando se produce la anexión de Austria a Alemania. Integrar a Austria de nuevo al Imperio Alemán era una de las banderas del programa nacional socialista. Esta anexión se produce tras una fuerte presión diplomática por parte de los alemanes al gobierno austriaco, hasta que finalmente ocupan el territorio militarmente sin encontrar resistencia de los austriacos, mientras muchos partidarios del país celebraban. Skorzeny apoyó entusiastamente esta unión y se ofrece como voluntario para colaborar con las tropas alemanas que entraban a Viena. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y Skorzeny va para Alemania a incorporarse al ejército regular y para que sea asignado a una unidad de ingenieros. Su primera acción fue participar en la invasión de Polonia, donde se encargó de demoler puentes y vías férreas. Skorzeny, un hombre alto, fuerte, carismático y de mente fría, no tardó mucho para hacer valer sus rasgos de líder natural y estratega militar. Pero había algo que le llamaba más que el combate entre ejércitos, y eran las operaciones especiales. Su mayor aspiración para ese momento era formar parte de las fuerzas especiales alemanas y realizar operaciones secretas detrás de las líneas enemigas. No sabía que no solo estaba por concretarse tal ambición, sino que estaba por convertirse en el hombre predilecto del Führer para estas operaciones secretas especiales, al punto de recibir el apodo de ser el soldado favorito del Führer y ganarse los elogios de altos militares británicos y otros países dentro de pocos años. La oportunidad para sus deseos llegaría en 1940, cuando es reclutado por el almirante Wilhelm Canaris, jefe del Servicio de Inteligencia Militar alemán.
De esta forma, Skorzeny es reclutado por las famosas SS, el llamado Escuadrón de Protección, que se convertiría en la gran fuerza policial militar a manos de Heinrich Himmler. Ya reclutado por ellos, es enviado a una escuela secreta donde recibe entrenamiento en sabotaje, espionaje, paracaidismo y combate cuerpo a cuerpo. Dentro de esta estructura logra ascender rápidamente a su cuerpo élite, las Waffen-SS, donde se especializa en operaciones especiales y de comando. Son este tipo de operaciones especiales, al estilo de agentes secretos hollywoodenses, las que le ganan gran parte de la reputación que conserva hasta hoy. Inicia esta carrera de agente especial en una división selecta, conocida popularmente como la Guardia Personal del Führer. En esta división destaca y luego es enviado a la segunda división de las SS. Entre 1940 y 1941 participa en las campañas en Francia, Holanda y los Balcanes. Una vez más sigue mostrando un gran talento para la guerra, comandando operaciones implacables. En la campaña de Rusia en 1941, la Operación Barbarroja, le otorgan la Cruz de Hierro, pero cae enfermo y es enviado de vuelta a Viena. Luego de recuperarse, combate en el Frente Oriental, donde fue herido varias veces y condecorado con la Cruz Alemana en oro. Al regresar a Alemania es ascendido a capitán de la reserva y destinado a los servicios de inteligencia, donde es ascendido a jefe de comandos y se le encarga la tarea de entrenar tropas especiales para labores de guerra de guerrillas, sabotaje y secuestros. Pero por solicitud específica del Führer, quien ya le tenía en alta estima, Skorzeny es llamado al campo de batalla una vez más. Se le encomienda comandar nuevas operaciones quirúrgicas y estratégicas. La primera de estas operaciones, tal vez la más destacada durante la guerra, fue la Operación Roble, en la que Skorzeny fue seleccionado por el Führer para liderar un equipo élite encargado de encontrar y luego liberar al líder italiano Benito Mussolini, que estaba preso en un hotel situado en lo alto del Gran Sasso, una montaña de los Apeninos italianos. Era una operación muy arriesgada por la topografía del terreno y porque los soldados que custodiaban a Mussolini tenían la orden de ejecutarlo ante cualquier intento de fuga. Después de meses de mucha preparación y de hallar con el lugar de Benito, el 12 de septiembre de 1943, Skorzeny y sus hombres llegan en planeadores camuflados con distintivos italianos y sorprenden a los guardias de turno. Logran rescatar a Mussolini sin disparar un solo tiro. Esta operación le granjeó la admiración del Führer y la condecoración de Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El primer ministro Winston Churchill la califica como un acto de gran audacia militar. En 1944 recibe otra orden especial. Se le encomienda capturar vivo o muerto al comandante de los partisanos yugoslavos, el famoso Josip Tito. Skorzeny comanda la operación y los alemanes en paracaídas llegan al cuartel donde estaban los partisanos y a pesar de estar en desventaja numérica los derrotan, pero Tito logra escapar y no se logró hallar con su paradero. Por su lado, la Operación Panzerfaust fue otra destacada maniobra, en la que Skorzeny interviene para evitar que el regente húngaro Miklos Horthy se rindiera frente a los partisanos de Tito. El 15 de octubre de 1944, Skorzeny personalmente dirige la operación en Budapest, donde termina secuestrando al hijo del regente húngaro, que era el que estaba haciendo las negociaciones con los partisanos, y también toma el castillo donde se encontraba su padre y regente de Hungría. Los lleva a Alemania como rehén y obligan al regente a renunciar y así permitir que tropas del Reich instalaran un gobierno alineado a sus intereses en Hungría. Otra muy recordada fue la Operación Grave, que supuestamente tenía como objetivo asaltar el cuartel general de los estadounidenses y acabar con la vida del general Eisenhower. En esta misión, Skorzeny dirige una unidad especial de alemanes que hablaban muy bien inglés. Esta unidad se infiltra tras las líneas aliadas durante la batalla de las Ardenas, vistiendo uniformes estadounidenses y conduciendo vehículos capturados. Su objetivo era sembrar el caos y el desorden entre los aliados, capturando puentes y objetivos estratégicos. Sin embargo, la operación no logró su cometido, ya que muchos de los soldados alemanes encubiertos fueron descubiertos por su acento y por su desconocimiento del argot americano, posteriormente siendo fusilados prácticamente en el acto.
Esto le generaría a Skorzeny una acusación posterior de violar las leyes de la guerra por usar uniformes enemigos. Sin embargo, resultó absuelto de esta acusación, ya que un oficial británico declaró en ese mismo juicio de que también los británicos habían usado uniformes enemigos. A Skorzeny en la guerra también se le vinculó con otro intento de secuestrar al general y posterior presidente estadounidense Dwight Eisenhower, así como el intento de asesinar a los líderes aliados en la conferencia de Teherán en 1944, pero ambas operaciones nunca pudieron desarrollarse. Al final de la guerra, Skorzeny se encontraba en Berlín, donde recibe la orden de organizar una resistencia clandestina contra los aliados. Sin embargo, decide escapar hacia el sur, con la esperanza de rendirse a los estadounidenses. El 16 de mayo de 1945, Skorzeny fue capturado por un grupo de soldados estadounidenses cerca de Salzburgo, en Austria. Los soldados lo reconocieron por la cicatriz gigante que tenía en el rostro y lo llevaron a un campo de prisioneros donde sería interrogado y acusado por distintos crímenes. Estuvo saltando de prisión en prisión de los aliados, bien tratado pues era considerado una leyenda por sus enemigos militares. En 1947 fue juzgado por un tribunal militar estadounidense por la Operación Grave, pero fue absuelto por falta de evidencia y, como ya dijimos, con la ayuda de testigos británicos. Allí dijo que él era un ingeniero, no un militar de carrera. Igual debe quedarse en la prisión de Dachau porque seguía solicitado por otros países, pero finalmente ese mismo año logra escapar del campo de reclusión con la ayuda de antiguos camaradas de las SS y con ayuda de oficiales élite británicos. Se termina refugiando así en la España de Franco, la que llegaría a llamar luego como su segunda patria, pero su vida después de la guerra siguió llena de hechos llamativos y polémicos. Skorzeny se convirtió entonces en un fugitivo buscado por varios países por su alto rol en el gobierno nacionalsocialista. Se refugia en España, donde el general Francisco Franco le concede asilo político y lo protege de las continuas solicitudes de extradición. Desde allí, Skorzeny trabaja como ingeniero para importantes empresas alemanas, a la par que mantenía contactos con antiguos oficiales nacionalsocialistas y colaboraba con diversas organizaciones clandestinas que ayudaban a nacionalsocialistas condenados a huir de la justicia internacional. También durante su estadía fue un ferviente partidario de la creación de un cuerpo militar de carácter anticomunista en España para lo que veía venir como una tercera guerra mundial. Nunca condenó ni se desentendió de la ideología nacionalsocialista. También tuvo contactos con otros ex líderes nacionalsocialistas como Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Entre estas organizaciones en las que participó activamente estaba la Red Odessa, una organización de antiguos miembros de las SS que facilitaban el traslado de exmilitantes del nacionalsocialismo a países como Argentina, Egipto, Siria o Estados Unidos. Skorzeny también participa en actividades mercenarias de seguridad y de espionaje para gobiernos afines que solicitaron sus servicios y su experiencia. Desde España hace constantes viajes a Egipto y Argentina, y entre las relaciones que mantuvo luego de la guerra destacan los contactos con el gobierno de Juan Domingo Perón y su esposa Evita en Argentina, donde fue asesor de seguridad de la pareja presidencial, amigo personal de Juan Perón y guardaespaldas personal de Eva Perón, sobre quienes se rumoreó incluso que llegó a haber un presunto romance. También se le acusó posteriormente de haber estado involucrado en el intento del asesinato del presidente argentino Arturo Frondizi. También se dedicó a ser asesor militar para el régimen egipcio de Gamal Abdel Nasser, entrenando a sus tropas y asesorándole en la guerra contra Israel. Paradójicamente, también se reporta que colaboró con el Mossad, el servicio secreto israelí, en operaciones contra científicos egipcios y científicos alemanes que desarrollaban armas para el propio Gamal Abdel Nasser, que era enemigo de Israel. Esto lo habría hecho a cambio de que el Mossad lo sacara de su lista de perseguidos. Aunque Skorzeny negó rotundamente que haya trabajado para el Mossad y señaló hasta el fin de sus días que estas historias eran falsas. Para 1957 viaja a Irlanda, donde es muy bien agasajado por nacionalistas irlandeses. Allí compra una granja y se dedica por un tiempo a vivir como granjero, pero no se puede quedar porque no le otorgan visado permanente.
Todo esto lo hizo mientras practicaba de forma casi obsesiva todo tipo de deportes de los más variados y además se dedicaba a la lectura y a escribir numerosos artículos de temas militares y paramilitares internacionales. Scorseni habló en los mejores términos de su estadía en España, donde dijo tener una muy buena vida junto con su familia. Allí publicó sus memorias en 2 tomos, titulados Vive peligrosamente y Luchamos y perdimos. Durante sus últimos años, Otto Skorzeny vivió en Mallorca y murió de cáncer de pulmón en Madrid el 5 de julio de 1975, a los 67 años de edad, permaneciendo como fiel militante de la doctrina nacionalsocialista hasta sus últimos días. Su cuerpo fue incinerado en Madrid y sus restos fueron trasladados hasta Austria, haciendo paradas donde hubo actos conmemorativos por parte de nacionalistas de toda Europa. Fue enterrado en un ataúd envuelto con los colores del nacionalsocialismo y sus restos fueron inhumados en el panteón de su familia en Viena. Así culminaba una vida digna de la ficción, de un ambicioso ingeniero con experiencia militar que se convirtió en el agente especial de uno de los regímenes más poderosos y fulminantes de la historia de Europa. Un agente de operaciones especiales que se ganó el temor y el desprecio de muchos, pero también la admiración de personas alrededor del mundo. En sus memorias insistía en ser recordado como un aventurero, como un amante de la acción y un simple servidor de los ideales nacionales germánicos. Nunca recibió condena por sus acciones en la guerra y pudo vivir sus últimos días en España sin dejar de participar ocasionalmente en estas actividades llenas de adrenalina que para él, más que una causa política o un trabajo para ganar dinero, parecían más bien un pasatiempo muy personal y no por ello menos importante. Les habló Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia. Los invito a que le den a la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publicamos un video, que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y que dejen sus comentarios, sus me gusta y compartan el material con todos sus conocidos.